Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 18. David extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató Gad y sus villas. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, y le pagaban tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a asegurar su dominio sobre la región del Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 soldados de los carros, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Luego llegaron los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, pero David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sometidos a tributo, pues Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando oyó Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David para saludarlo y bendecirlo, por haber peleado contra Hadad-ezer y haberlo vencido, ya que Toi estaba en guerra con Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, junto a la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso una guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, pues Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Funcionarios del reino. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los principales ayudantes del rey. Primera de Crónicas, capítulo 19. Israel derrota a sirios y amonitas. Después de estas cosas aconteció que murió Nahás, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: Tendré misericordia con Hanún, hijo de Nahás, porque también su padre tuvo conmigo misericordia. Así David envió embajadores para que lo consolaran de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, donde estaba Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: Según tu parecer, ¿ha enviado David a consolarte porque quiere honrar a tu padre?
¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar, examinar y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos hombres, envió a recibirlos porque estaban muy avergonzados. El rey mandó que les dijeran: «Quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis». Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gentes de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon cerca de Medeba. Y se reunieron también los hijos de Amón en sus ciudades y acudieron a la guerra. Cuando David lo supo, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Los amonitas salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente al mando de Abisai, su hermano, y los organizó en orden de batalla contra los amonitas, y dijo: «Si los sirios son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca». Entonces avanzó Joab con el pueblo que traía consigo para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores, y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán, llegó a donde estaban y ordenó batalla contra ellos. David ordenó su tropa contra los sirios, y estos pelearon contra él, pero el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Cuando los siervos de Hadad-ezer vieron que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y quedaron sometidos a él. A partir de entonces, el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los amonitas. Zacarías, capítulo 7. El ayuno que Dios reprueba. Aconteció que en el año 4 del rey Darío, a los 4 días del mes 9, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Regem Melech y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? Recibí pues esta palabra de Jehová de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes: cuando ayunabais y llorabais en el 5 y en el 7 mes durante estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando comíais y bebíais para vosotros mismos, ¿no comíais y bebíais para vosotros mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? La desobediencia causa del cautiverio. Recibió también Zacarías esta palabra de Jehová. Así habló Jehová de los ejércitos: Juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto Jehová de los ejércitos se enojó mucho. Y aconteció que, así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuera ni viniera, pues convirtieron el desierto en tierra deseable.